Gracias al Señor porque nos reunimos y Él va abriendo para nosotros lo que es importante en cada tiempo. Hace más o menos 3 o 4 años atrás, el Señor nos habló de que teníamos que aprender a sacar las riquezas del dolor. ¿Se acuerdan? Y dijimos la riqueza del dolor. Y hoy día que seguimos avanzando en este diseño, el Señor, en la medida que vamos creciendo en Él, nos va mostrando de que el dolor o el sufrimiento no es malo, porque Él va utilizando los obstáculos y las situaciones difíciles para edificarse en nosotros, y va produciendo en nosotros un fundamento que no existía antes. Por eso hoy día, al hablar de la tribu de Acher, que esta tribu, podríamos decir, más bien nosotros pensamos, te subo al carro también, que es como la última tribu que te lleva a una transición a lo celestial. Una transición a que nosotros dejemos de ser gente natural y comencemos a vivir en lo celestial. Es tan importante que entendamos que nosotros no somos de este mundo, que lo asimilemos, que cuando somos hijos de Dios, el mundo ya no te puede esclavizar. Esos conceptos tienen que cambiar. Ya no te puede esclavizar una adicción, una relación, un recurso, porque saliste de ahí. Por eso es que está en Cristo esta obra de partir con el chamá, con el oír inteligente, el cambiar la palabra, el ir avanzando, el quitar los juicios hasta llegar a Acher, para que nos demos cuenta de que nosotros no somos iguales a los que no tienen el señorío de Cristo. No somos iguales. Hay una esencia de Cristo que se puso en nosotros. Y el señorío de Cristo tiene que empezar a influenciarnos. Y Acher, que es esta tribu, la última tribu, que está al ladito ya del lugar santo, 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 tiene una característica tan importante. Porque no es lo mismo estar lejos del aire que estar al lado. El que está al lado percibe todo el viento del aire, le llega de frente, pero el que está allá no lo percibe de igual manera. El que está adentrándose en Cristo y está en la puerta no va a percibir lo mismo que el que está al lado del santo, santo, santo. Y cuando el Señor nos introduce en Él, nos lleva en ese camino. Entonces, para ver de qué pasa con Acher, nosotros tenemos que conocer, igual que en los casos anteriores, cómo se gestó. Y la palabra de cómo se gestó es tan tremenda en Génesis 30:13, porque dice: Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob, y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Acher. Es la primera vez que escuchamos a Lea decir esto: para dicha mía, las mujeres me dirán dichosa. Entonces entendamos cómo es que se apega al santo, santo, santo. Y para esto tenemos que recordar que él es el octavo hijo de Jacob. Y 8 en gematría bíblica
te conecta con la palabra Yet. 8 es Yet. Porque cada nacimiento va marcando algo dentro del matrimonio, pero también va marcando algo dentro del que nace. No solamente por el nombre, porque el nombre es importante y marca algo, sino también por el orden de nacimiento. Este es el octavo hijo. Y el octavo en gematría es Yet. ¿Y qué significa Yet? Esto es importante y por favor asimílelo en su vida. Yet se refiere a cuando una persona supera un obstáculo, supera una situación de problema y puede ingresar a otra etapa. No se quedó pegado en la situación, sino que en el Señor aprende a superarla y se le abre un nuevo acceso. Y usted puede traer a memoria las situaciones que usted ha vivido que han sido difíciles, cómo le cambió la mentalidad. Me acuerdo hace 20 años, porque tenía 30, 23 años ya, cuando el doctor me dijo que tenían que hacer la histerectomía por el cáncer que tenía. En ese momento mi mente extremista, porque yo me voy a los extremos de pronto, pensé y dije yo, me pasé 30 años de mi vida peleando por cosas y no disfruté, sino que siempre estaba viendo más allá, más allá. Y me acuerdo que le dije al Dofi, le dije yo, mira, pues no me iba a morir, me iban a operar nomás, eso era todo y con eso se paraba. Fuiste un buen esposo. Póneme el traje con el que di el examen de grado. Es verdad, póneme ese traje, porque creo que ese me hace justicia. Eso no lo dije. Y sea lo que me pase, porque yo ya había tenido operaciones anteriores donde no me había ido tan bien. Pero eso me golpeó tanto, tanto, tanto. No solamente porque tú empiezas a pensar, nunca voy a poder amamantar, nunca me voy a embarazar, van a pasar los años. No, 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 sino porque era un golpe a la mentalidad. Y el Señor abre un camino nuevo. Eso es Yet. La situación que el Señor te permite pasar para que la esencia de Cristo se introduzca dentro de ti. Y esa esencia de Cristo empiece a construir un muro dentro tuyo. Porque no es lo mismo cuando nosotros tenemos un trabajo, ¿no es cierto? Que es el ejemplo que más se me ocurre, y pierdes el trabajo. Decir Dios es mi sustentador con trabajo no es lo mismo que decirlo sin trabajo. Y en esa vivencia de ver al Señor ahí se empieza a construir ese muro. Un muro que te hace pensar de forma distinta y te lleva a decir no a cosas que antes tú le decías sí. Porque la palabra de Dios se hizo vida en tu tribulación. Él te mostró esa parte, esa esencia de Él. Eso es Yet. Es una persona que porque Dios la ama tanto, permite que pase por pruebas. Dios le ama tanto a esa persona que permite que venga una prueba, una tribulación. ¿Para qué? Para que en esa tribulación la palabra del Señor se establezca dentro.
para que le traiga firmeza adentro y para que la forma que tenía antes de hablar, de vivir, de hacer, que era contraria al Señor, ahora no se la permite. Ni se la permite ella, ni se la permite a otros. Cuando la palabra del Señor se interna dentro de ti, al principio, es tanto que tú ya sabes que decir groserías deshonra al Señor. Y ya no te lo permites. Pones un muro. Tampoco se lo permites a los otros. Tú ya no participas de lo otro. Pero no es porque hay una regla, sino que es porque la palabra del Señor se internalizó tanto en ti que empezó a levantar un muro, y ya no te mueves por cualquier doctrina, ya no te mueves por cualquier palabra, ya no te afecta el comentario de tu familia, no te afecta. Has aprendido, como esa palabra se introdujo en ti, has aprendido a decir no, y eso te protege. Eso es Jet. Entonces, cuando esa esencia de Dios viene sobre nosotros, a través de esa prueba, a través de esa aflicción, y ponele el nombre a la prueba que tú tienes, no sé cuál es, una enfermedad, una situación con tus hijos, o con tus padres, o una lucha contigo mismo. Viene en ese clamor al Señor, en esa búsqueda al Señor, en ese buscar en su palabra, porque nada te consuela, porque no hay nadie que te pueda consolar, no hay nadie que te pueda decir algo que satisfaga tu alma. Pero tú tomas esa palabra del Señor que te confronta, que te hace cambiar, y se levanta ese muro, y el Señor en esa área en la que permitió esa situación te da autoridad. Porque después, cuando le pasa algo a alguien, tú dices, el Señor es capaz de sustentarte. O en el caso, no sé si está la María Elena Srur hoy día, no está, que el Señor la sanó de un cáncer. Para ella el cáncer no es un problema, porque lo vivió. Y como lo vivió, ella no duda en la sanidad. Entonces, en esa área donde tú estás siendo afligido, busca la obra de Cristo para que se establezca dentro de ti como un muro, un cerco tan profundo que hasta te vas a separar de personas, porque ya no tienes comunión. Te vas a separar de ambientes porque tú ya no calzas ahí. Eso es Jet. Y eso podemos unirlo con la palabra de Apocalipsis que dice, ¿cómo? Me lo sé. Gracias, Fer. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Por qué? Porque dice que al que venciere, Él le dará del maná. Porque cuando pasas esa tribulación o esa prueba, te haces uno con la palabra. Uno se te interna, es el Aleph, es uno. Y eso trae firmeza a tu vida, es un fundamento en tu vida.
Eso es lo que te da una nueva identidad. Porque sí o no que el sufrimiento nos cambia. ¿A cuánto le ha cambiado el sufrimiento? Te cambia. Te cambia en tu relacionamiento con los demás. Te cambia en tu relación con Dios. Por eso dice aquí: al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. Este maná escondido, si está escondido, no está al alcance de todos. No es para todos. Es para los que vencen. Puedes quedarte fuera del maná. Pero si en esa situación tú dejas que Dios venga a establecer el fundamento, ¿qué es lo más terrible que te puede pasar? ¿Qué es? ¿Es perder la vida? ¿Es perder el trabajo? ¿Es perder qué? ¿Es perder un ser querido? En esa situación difícil tienes que mirar al Señor. En esa situación difícil tienes que establecer la esencia de Cristo dentro de ti. ¿Cómo lo hago? Deja de ser tú el centro. Porque cuando nosotros somos el centro y todo gira en torno a nosotros, nos perdemos. Nos perdemos tanto. Pero si en medio de esa situación difícil tú dejas que la palabra de Dios se introduzca en ti, eso va a dar un fruto. Y ese fruto es un fruto brillante. ¿Sabes por qué es un fruto brillante? Porque es la esencia divina que se pone en ti. Una parte de la esencia divina en ti. Dejas de ser natural. No digo carnal, porque carnal es otra etapa, es donde estamos luchando con las cosas que son burdas, las cosas que son de aquí hacia abajo. No. Traspasas eso y ya ni siquiera tienes que defenderte. ¿Y por qué dice que es esa esencia de luz que te hace brillante? Porque entonces esa luz de Cristo hace que tú pongas el límite. Hasta aquí. No más. No más. Aunque las cosas no sean aparentemente malas, tú sabes aquí dentro que no. El Espíritu Santo de Dios te habla tan fino que te dice: eso lo puedes ver, eso no lo puedes ver, eso lo puedes comprar, eso no lo puedes comprar. Con esa persona puedes entablar una conversación, con esa persona no. Cuidado con lo que viene allá, porque la luz divina se establece en ti. Y en la medida que van viniendo las pruebas, ese muro se va haciendo cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, más alto, más firme. Vas estando más firme, más firme, más fuerte, más fuerte. Y el Señor te da autoridad en esa área. ¿No anhelas salir de la temporalidad? ¿No anhelas estar en una posición celestial? ¿Lo anhelas? Yo también lo anhelo. Yo también anhelo que el Señor me introduzca más profundo en Él. Yo también anhelo que el Evangelio no se vuelva una estructura natural muerta.
Yo también anhelo que cuando alabamos al Señor, la presencia angelical se pose y nos transforme como en el campamento. Cuando descendía la presencia de Dios y transformaba a la gente. Yo anhelo que seamos transformados, que no seamos gente terrenal, sujeta al mundo, sujeta a nuestras visiones estrechas. Por eso yo le decía a los discipuladores, desde el año pasado ya les digo, no les digan a la gente que vaya al retiro. Porque el llamado de Dios se pone aquí. Y tú ya sabes que ese tiempo es un encuentro celestial. Y el Señor presente, que no te quiero ofender, no, porque los ADN les tenemos su retiro, aunque hay gente de ADN que va, pero el que es llamado de Dios no le importan las vacaciones, no le importa el trabajo, se ajusta, sabe que ahí hay un encuentro celestial. Y me he dado cuenta que una persona no puede hacer que otro tenga la visión, porque es el Señor el que empieza a mostrar con su luz, hablarnos. Y cómo se manifiesta su poder en los retiros. Yo no sabía que tú te habías sanado en el retiro pasado, Darío. No sabía que el Señor había hecho un milagro de años de tu vida. Me maravillé cuando la Andrea, el Señor la sanó. ¿Dónde está la Andrea? No está la Andrea. Ahí está. Tenía la columna desviada, el Señor la sanó. A la Joana, el Señor la sanó de la ceguera, se le quitaron los lentes. A la Olguita, el Señor le sanó los riñones. Y tú te das cuenta de eso que pasa, porque yo no me doy ni cuenta de lo que el Señor hace. ¿Estás Paul por acá? Al Paul el Señor lo liberó en el dormitorio. Este no se había querido ir a la adoración, se quedó en el dormitorio. ¿Te sanó el Señor, Anita? ¿Cómo no vas a querer anhelar salir de la temporalidad y seguir creciendo en el Señor? Al que venciere, yo le daré del maná escondido y una piedrecita blanca con un nombre escrito que ninguno lo conoce sino el que recibe la piedrecita blanca. Yo quiero la piedrecita blanca. Yo quiero la piedrecita que diga: el Señor me fortaleció para pasar la situación difícil. Eso que haga que la palabra del Señor se transforme en un fundamento, algo firme, que no nos mueve la oposición, que no nos mueven las palabras contrarias, que no nos mueve la dificultad que hay en el mundo, sino que miramos al Señor. Esa identidad, esa autoridad que solo viene de su presencia, iglesia, tienes que anhelarla. Tú tienes que anhelar vivir en lo celestial. Tú tienes que anhelar despegarte de lo temporal. Tienes que anhelar que tu vida cambie. Tienes que anhelar que tu vida evolucione. Tienes que anhelar que el Jalel se muestre en tu casa. Tú tienes que anhelarlo. Glorifica al Señor si te viene una situación difícil. Glorifícalo, búscalo, para que eso se transforme en un fundamento en tu vida. Ese recibe del maná escondido. Y en la medida que ese fuego viene sobre ti,
se empieza a quemar lo corruptible. Pero cuando te viene ese fuego, esa prueba, a uno le da vergüenza. A mí me daba vergüenza, porque no son cosas fáciles. Pero se tiene que empezar a quemar lo corrupto. Se tiene que empezar a quemar lo impuro. Cuando escuchas voces de incredulidad, cuando tú estás sintiendo la opresión, cuando no tienes tiempo, y entiéndeme, no tienes el tiempo para llorar, sino que tienes que avanzar. El Señor en el tiempo levanta su gloria. Cuando el Señor me llamó a ser pastor de esta casa, y yo escuchaba, y no estoy exagerando, todos los días: tú no eres, tú no eres, tú no eres, tú no eres, de distintas personas. Pero no podía irme. ¿Y sabes por qué no podía irme? Porque tenía la casa empeñada en el arriendo. Y yo pensaba: ¿y si me voy, pierdo mi casa? ¿Cómo vamos a pagar esto? Y tenía que seguir. Tenía que seguir. Yo estoy tan admirada del Señor. El Señor a mí me emociona. El Señor a mí me deja sin palabras, porque el Señor es tan glorioso, su nombre bendito. De los 70 quedarían unos 40. Nos quedamos con una congregación de 40 personas. Y yo escuchaba, a veces venía, una vez escuché ahí en la puerta y no me vieron, y estaban ahí hablando y decían: Lanita, no, tiene que ser otra persona. Qué manera de orar y de clamar al Señor. Yo no veía nada. No veía nada, iglesia. Pasó todo ese tiempo, terminó el año, pasó otro evento al otro año y había que seguir. Yo no veía nada. Por eso es que yo ahora a ti te amo. ¿Sabes por qué te amo? Porque recuerdo que lo primero que el Señor me dijo fue: embarázate, embarázate, embarázate. Porque Él iba a traer a los hijos, y Él los trajo. El Señor te trajo a ti. Por eso es que yo digo, y no lo digo con una posición de altivez, no, me libre el Señor. El Señor nos va a dar para pagar si quiere que estemos acá, y si no, nos va a sacar. Porque si con 40 personas en ese tiempo se pagaron 3 millones de pesos, cuando Él se revela en esa prueba a tu vida, esa palabra se vuelve un fundamento en ti. Y ya no escuchas otras voces, sino que ves la gloria del Señor, y esa esencia divina aflora dentro de ti. Una luz que tú puedes proyectar, una luz que puede alumbrar al otro, una piedrecita con un nombre, con una autoridad, con una identidad distinta. Por eso es que yo digo que de lo despreciado y de lo desechado, el Señor hace maravilla. El Señor hace maravillas y nos transforma y nos cambia. Por eso, iglesia preciosa, es que vemos esta forma del Yet en Acher, porque Acher le cambió la identidad a Lea. Piensa que Lea era una persona depresiva, y cuando tiene el hijo dice:
qué ventura, qué dicha. Las mujeres me dirán dichosa. Si toda la vida estaba enfrascada en me ama, no me ama. Si me ama, estoy contenta. Si no me ama, no estoy contenta. Es como estar enfrascado en que si te va bien, estás contento. Si no te va bien, no estás contento. O si tienes un amor por ahí, si esa persona es como yo quiero, soy feliz. No, sale de eso. Sale de eso. Porque la llave de tu corazón la tiene que tener el Señor. Él es el que te tiene que gobernar. No te tiene que gobernar otra cosa. Por eso yo te decía en la ofrenda, ¿qué tienes que ofrendar? Tienes que ofrendar tu profesión. Tienes que ofrendar tu comodidad. ¿Qué tienes que ofrendar? Porque es Él el que te tiene que sustentar. Ella cambió de visión. Cambió de visión y dice, me llamarán dichosa. Y por eso le pone el nombre Aser. Y si uno ve la profecía de Israel sobre Aser, dice, el pan de Aser será sustancioso y él dará deleites al rey. Y es que a esta tribu le tocó una tierra tan fructífera, entre el Carmelo, sobre el Mediterráneo, hasta Tiro. Y producían trigo y producían aceite. Y el rey Salomón exportaba al rey de Hiram aceite. Y ellos exportaban trigo a Fenicia. Eran ricos. ¿Y sabes qué se dice? Que las mujeres de Aser eran las más hermosas. ¿Por qué? Por el carácter celestial, por el carácter angelical. Porque cuando la obra angelical de Dios empieza a posarse en una persona, le cambia la cara. Tiene una luz que atrae. Tiene algo que tú sabes que no es natural. Anhelas estar con esa persona. Por eso las mujeres de Aser eran las más hermosas. Un rostro angelical que puede ser el tuyo. Si en medio de la situación difícil levantas al Señor. El pan de Aser será sustancioso, claro, porque viene de chamén, que significa grasoso, claro, grasoso. ¿Por qué? Porque es esa palabra, otra vez, esa palabra que viene de chamán. Mira, ¿usted ubica la palabra chamán? Ese que se conecta con otras esferas. Ese pan sustancioso te conecta con la atmósfera celestial. Te conecta con lo divino. Por eso el pan de Aser es sustancioso. Porque esa sustancia de Cristo tú la puedes compartir con otro. ¿Qué diferencia es cuando tú compartes algo aprendido a cuando tú lo viviste? Porque cuando alguien no lo ha vivido es como leer una poesía, ¿o no? Y tú sabes que no lo tiene. Pero cuando alguien viene y te comparte de lo que vivió, tú te alimentas de eso. El pan de Aser es sustancioso. Le dará deleites al rey. ¿Por qué le va a dar deleites al rey? Porque aquí, en esta etapa, se empieza a establecer el Melec. ¿Viste que el dolor no es malo? ¿Viste que la prueba no es mala? Se empieza a establecer el Melec, el principado, el príncipe. El gobierno se empieza a establecer en la persona. Y Melec viene de Malac. Y ahí está la presencia angelical. Entonces tú te puedes imaginar esto. Cuando tú estás adorando,
pronto no piensas cómo están los ángeles moviéndose acá, cómo están ministrando al Señor, cómo la presencia del Señor empieza a moverse como en una órbita, como en un círculo, como en un torbellino que no te destruye, que te empieza a elevar. ¿No sientes en la adoración como el Señor te empieza a elevar? Esa obra, ese pan sustancioso que dará deleites al Rey, porque esa esencia de Cristo que tú recibiste en ti te da un peso de gloria, te da un peso de la gloria de Dios dentro de ti, te posiciona en un lugar angelical. Vence el obstáculo, vence tu obstáculo, vence tu adversidad en el nombre del Señor. No dejes que te gobiernen. Vence en el nombre de Jesús con la palabra. Vence con la manifestación del Espíritu. Borra de tu boca: yo soy así. Borra de tu boca: yo no puedo. Saca de tu mente la incapacidad. Porque en el Señor sí hay libertad para ti. En Él hay victoria a tu situación. En Él hay provisión, en Él hay liberación, en Él hay redención. Sale de mirar las cosas como imposibles o como muertas. Porque en medio de la situación muerta, Él hace renacer la vida. Por eso es que está el jet. El pasar por esa situación te lleva a otro nivel, a otra atmósfera. No dependas de los hombres. Porque el Señor no se fía de los hombres. No dependas de los hombres, porque los hombres no tienen al Espíritu de Dios moviéndose dentro para hablarte. El pan de Acher es sustancioso, le da deleites al Rey cuando ya eso se transforma en un gobierno en esa área y te va llevando a una posición angelical mayor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la libertad que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. ¿Para qué? Para que en medio de esa prueba, de esa enseñanza, en medio de esa situación a la cual estoy siendo sometido, la palabra venga a incrustarse en mí, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Y por medio de esta prueba seamos hallados en alabanza
en gloria, en honra, cuando sea por medio de esa prueba manifestado Cristo a nosotros. Por medio de eso que yo estoy viviendo, difícil, complicado, se manifieste Cristo en mí, la sustancia viva dentro de mí, y seamos hallados en alabanza. Cuánta prueba, cuánta situación aflictiva no hemos aprobado. Cuánta circunstancia adversa a mi vida, a mi carne, a mi emoción, a mi corazón hemos vivido y no aprobamos. Porque está vivido el yo. Es por eso que el Señor lo que hacía era establecer esa fiesta de los panes sin. Porque lo que busca el Señor cuando nosotros nos establecemos en el diseño es que al entrar en la mesa del Señor, la sustancia de Él empiece a venir. Es por eso que en esa mesa el Señor empezó a arremeter con los discípulos, confrontar situaciones, confrontar cosas en la mesa. ¿Por qué? Porque Él se estaba partiendo como pan, pero Él necesitaba en eso establecer el proceso de Jet en la vida de ellos, y que ellos entendieran qué áreas en ellos estaban corrompidas. Y es por eso que se establece ese tiempo difícil que se llama apostasía, porque la apostasía es un tiempo de crisis en que nosotros somos confrontados al reino y a nuestra naturaleza. Y eso trae apostasía, trae volvernos atrás. Pero el Señor quiere en este tiempo que cuando seamos sometidos a esta prueba, a la situación adversa, a la situación difícil, a la situación que atenta contra nuestro yo, a la situación que atenta contra nuestra conformación, seamos hallados en alabanza. Presentar alabanza es presentar a Cristo aprobado dentro de nosotros. Aprobé, pasé este tiempo y lo pasé con el Señor, no lo pasé rezongando. Lo pasé con el Señor se me metió adentro, hizo sustancia en mí. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nosotros hablamos de la venida del Señor, pero el Señor viene en tiempo de oscuridad. Lea la profecía, lea lo que dice la profecía. En Mateo 24, el Señor viene en tiempo de oscuridad. Viene en tiempo de tiniebla. Y dígame si acaso no se están cerniendo tinieblas sobre la tierra. El otro día conversaba con un hermano y me decía: chuta, que se está poniendo difícil la crianza, decía. Se está poniendo difícil la crianza. Sí, pues hermano, si se pone difícil. Si cuando los chicos son gobernables, aunque algunos ni siquiera chicos, tú les gobiernas. Unos bien, otros mal, pero los gobiernas con vara, con fuerza o con el espíritu, pero se gobiernan, ya. Pero a la vuelta de la esquina, cuando cumplen 11, 12 años, 13 años, ¿qué empieza a pasar? Dejan de ser gobernables. Y ahí tiene mucho que ver la labor que hicimos como papá y como mamá en la niñez para mantener el vínculo, porque si no los chicos van a salir de la casa. Y entramos en tiempos que son difíciles. Entonces necesitamos que Jet se manifieste en nuestra vida. Y Jet es aprender en ese tiempo difícil a establecer ese muro, esa sustancia de Cristo, ese pan glorioso. ¿Cómo estaban las cosas en la vida de Gedeón?
¿Cómo se habían puesto las cosas en la vida de Gedeón? Buenas, malas, más o menos. Malas, ¿por qué? Le robaban la cosecha y se escondían en cuevas, laberintos. Y el Señor inicia un proceso con Gedeón. Llamamiento, llamamiento, llamamiento. Y viene la manifestación angelical a su vida. Hermanos, eso nosotros tenemos que estar hoy día más que nunca vigilantes acerca de la manifestación celestial de Dios sobre nosotros, porque el Señor está viniendo de una manera distinta. Entonces el Señor le quiebra el saque a Gedeón y empieza a tratar su vida, hasta que llegó el momento de pelear. Porque ¿de qué nos sirve ¿De qué nos sirve ese muro? Ese muro es una contención frente a la adversidad. Es una contención. Te hace permanecer quieto, entendido, porque dentro de ti hay sustancia de Cristo. Y tienes la fuerza y la capacidad para decir al viento: detente. Porque estás en una posición en donde ya se te ha dado el pan, entonces eres manifestado como un pan sustancioso, viviente. ¿Se da cuenta? ¿Y cómo vio el enemigo a Gedeón? Como un pan de cebada que venía rodando del cielo. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos al pan viviente que descendió del cielo, que es Jesucristo en medio de nosotros, que si nosotros comemos de ese pan, viviremos eternamente y permanentemente en Él. Verso 8: ¿a quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hay personas en este tiempo que están viviendo un tiempo en que la disciplina del Señor se quiere establecer en ellos. Es bueno que ese tiempo en que el Señor los está instruyendo, tome la instrucción, haga la suya, hagamos la nuestra, para que Cristo ingrese, para que Él ingrese. No deje de percibir la instrucción del Señor sobre su vida. No podemos dejar de percibir esa instrucción, porque esa instrucción es la que nos va a llevar a la vida. Si nosotros desechamos la instrucción del Señor, entonces vamos a vivir las consecuencias de no haber recibido al Señor. O sea, dejar que Él entre en mi corazón y que yo entre en el de Él. Hay una profecía que la encuentro hermosa y que habla de este Asher. A mí me gusta decirle Asher, porque se escribe SH, pero le voy a decir Asher también. Pero para que no se confunda, dígale Asher mejor. La profecía de Moisés es muy gloriosa, porque viene a hablar de cómo este proceso se establece como tribu, como grupo, ya no como individualmente, ahora como una tribu. Asher dijo: bendito sobre los hijos sea Asher. Esta palabra bendito sea lleno de Barak. Sea lleno de... ¿Qué es Barak? Abundancia. ¿Qué es Barak? Arrodillarse. Arrodillarse, doblar rodillas. Doblar rodilla.
características tenía la tribu? Era una tribu que estaba acostumbrada a postrarse. ¿Qué hacemos nosotros frente a la situación? ¿Tuvimos el problema con el marido? ¿Nos postramos? ¿Tuvimos el problema con la señora? ¿Nos postramos? ¿Qué actitud tomamos? ¿Qué actitud tenemos? Barak, aquí dice, Asher dijo, bendito sobre los hijos sea Asher. Frente a los problemas con la familia, ¿está la veraca en nosotros? ¿Está veraca en nosotros? ¿Está esa posición de humillación? El que está humillado es porque tiene una claridad de tener una sustancia de Cristo. El Señor no se mueve en medio de nosotros si no hay humillación, no se mueve. Cuando el Señor ve y observa que en nosotros se mueven fuerzas en nosotros, Él no se mete, no entra. Bendito sea sobre los hijos Asher, sea el amado de sus hermanos. Es esa persona que alcanza la bienaventuranza, que alcanza una posición de bienaventuranza. ¿Por qué? Porque vive postrado. Entonces todas las cosas al que vive postrado pasan. Tiene un triunfo sobre las cosas porque es la vida de Dios la que asoma. Sea el amado de sus hermanos y moje en aceite su pie. La gente que está en esta posición de Asher suelta constantemente la unción del Espíritu. Constantemente. Porque habita dentro de ellas. Porque hay veraca en su vida. Hay postración. Hierro y bronce serán tus cerrojos. Hierro y bronce. ¿Qué son los cerrojos? ¿A qué se le pone el cerrojo? ¿Para qué? ¿Por qué está hablando? Y está diciendo de hierro y bronce serán tus cerrojos, porque en Asher se genera una fortaleza tan grande de la vida de Cristo que es un castillo inexpugnable que tiene puertas y cerrojos que nadie puede abrir. Eres cuando te tornas inmutable. Estás viviendo lo peor y estás inmutable porque estás en una posición de reposo, estás en una posición de confianza, estás en una posición de gloria que es mayor. Y como tus días serán tus fuerzas, y como tus días serán tus fuerzas. No hay operación de otra fuerza en nosotros. No opera la ira. No operan fuerzas que quieren voltearte. No hay como el Dios de Jesurún. No hay como el Dios de Jesurún. ¿Usted sabe quién es Jesurún? ¿Jesurún? ¿Quién es Jesurún? Alvarito, ayúdanos en esto. Era como la forma tierna para hablar de Jerusalén o Israel en sí, pero la forma tierna como el amado de él. ¿Qué había en Jesurún? Es la forma, es una figura. Jesurún es una figura. Sí, en un sentido. Pero ¿qué características tenía Jesurún? Jesurún habla de la unción que se mueve en una persona que empieza a hacer la voluntad de Dios, empieza a fluir ese chamán, ese aceite. Por eso la queja de Dios con Jesurún es: engordó Jesurún. Se llenó de un aceite que no es unción, que es una cosa corrompida, se corrompió. Empezó a comer cosas que no debió comer.
Jesurún es la vida de alguien que tiene una unción genuina, la ternura de Cristo, la imagen gloriosa de Cristo, sin belleza visual, sino una belleza de gloria que contiene esa manifestación de la sustancia de Cristo. Por eso esas mujeres de esa tribu eran regias. Hágale justicia a la casa, hermana. Hágale justicia. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora bien, y como tus días serán tus fuerzas, no hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes, escuche bien, y sobre las nubes con su grandeza. El que conoce la veracá es defendido por Dios y se establece en la nube de gloria, que de esto vamos a hablar en el retiro. Los procesos de crecimiento, los procesos vará en nuestra vida. Busque por favor el libro de Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí. Escuche. Vamos a ir mezclando este pasaje con Juan 6, 51. Mire, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Mire lo que dice el Juan 6, 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Volvamos al 6:44 de Juan. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué es lo que tiene? Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Aquí hay algo importante. Nosotros podemos ver la señal, pero distinto es entrar en la señal. No es lo mismo ver la señal que entrar en la señal. El que entra en la señal es transformado. El que solamente ve la señal se queda estancado en el tiempo. No es lo mismo ver la señal del tiempo profético a que el tiempo profético caiga sobre tu vida. Nosotros muchas veces esperamos la profecía o esperamos una palabra que nos oriente al futuro, que nos lleve a un tiempo, y esa palabra nos produce alegría porque dice: Dios se acordó de mí y me dijo lo que va a pasar conmigo para allá.
pero eso es ver la señal. ¿Qué es entrar en la señal? ¿Qué es entrar en la señal? David, siempre tú... Bueno, es lo que creo yo. El Señor a nosotros nos dio una palabra que nosotros no la entendíamos cuando nos casamos, que habla del bendito el varón que confía en Jehová, porque será plantado junto a la corriente, nunca dejará de estar verde, en día de sequía dará fruto. Y yo creo que este es el proceso que estamos viendo ahora como familia, que estamos en el desierto. ¿Qué ha implicado ese proceso? Muerte, humillación, depender de él al 100, porque yo pensaba que dependía de él, pero era mentira, porque yo igual seguía haciéndolo con mis fuerzas, y ahora puedo decir que no es así. Es entregarse completo, sin fuerza, sin finanzas, es creer completamente en él. Pues, o sea, y de lo que hablaba usted, bueno, en realidad toda esta prédica, cuando la pastora dijo de que uno está confiado, yo antes pensaba que estaba confiado, pero era mentira, porque la confianza igual valía de un trabajo, valía de que, no sé, alguien se preocupara de mí, pero no el Señor. Ahora no, ahora, de hecho en la mañana estábamos orando y le decía a la Inés, ¿sabes que me siento tranquilo? Me siento bien y no me tengo preocupaciones. Y justo lo que están hablando, eso es. Gloria a Dios. Porque no es lo mismo ver la señal que entrar en ella. En el diseño de Dios es tan importante cómo se conforma a ser en nuestra vida, porque parte de un proceso de luz, parte de un proceso de iluminación. Dios nos puede haber marcado con algunas palabras, nos puede haber dicho cosas que iban a pasar con nosotros. Eso es un proceso de luz. Pero el que llega a Betel tiene que llegar a Belén. Belén significa casa del pan. Tiene que haber una transformación, pero para eso debemos entrar en la señal. ¿Qué señal? En lo que Dios nos dijo. ¿Qué les dijo? Que serán árboles plantados, ¿cierto? ¿Qué implica eso? Muerte. Muerte. No hay cosa más terrible que el camino entre Betel a Belén. Eso es un camino de muerte, pero no es una muerte a la carne. Es lo que decíamos el otro día en relación al joven rico: muerte a todo tipo de riqueza en nosotros. La muerte. ¿Te entregó dones del Señor? ¿Te entregó el ser administrador de la palabra? ¿Te entregó cosas? Se secan. Se secan. Se tiene que secar. La presencia de Dios, entre comillas, ¿para qué? ¿Para qué? Para que dentro de nosotros se suelte el clamor y se active el altar del incienso. No hay camino entre Betel a Belén sin levantar incienso. Raquel vivió ese camino para transformarse en un pan. ¿Y qué pasó en ese camino? Iba embarazada ¿de quién? De Benjamín. Y la escritura dice que el proceso de dolor, porque el proceso entre Betel a Belén es un proceso doloroso. Dolores con nuestros hijos, dolores con situaciones, dolores económicos, dolores. ¿Para qué? Para dar a luz a Cristo. No es lo mismo que te digan estás embarazada, no es lo mismo que te digan uy, vas a dar a luz, que entrar en el proceso de dar a luz. ¿Cierto, Nicole? A Nicolita un palito parado.
tiernecita, ella bien tenidita, bien. Pero ya empieza, y su Micael dentro, como diría el hermano Iván. El Micael dentro. Y a nosotros nos llamó la atención porque ya hace como 2 semanitas asomó el poroto, digamos. Entonces ahora se ve como... Pero entra después en un proceso de mayores dolores hasta que da luz. Raquel estaba en ese proceso cuando dio a luz, pero ¿qué le implicó? Que se le salió el alma. ¿Qué significa eso? ¿Por qué dice la Escritura se murió? No dice se murió, dice se le salió el alma tiene que ascender. Escuche esto, hermano. El alma tiene que ascender. Hay gente que muere accidentalmente y se dice que el alma, ¿por qué? ¿Por qué queda vagando? No ascendió. ¿Por qué? Porque quedó bajo juicio. Hermano, esto es fregado, esto es delicado lo que estamos hablando. Raquel iba camino a Efrata a ser conformada como pan. Efrata significa, o Belén significa casa del pan. Efrata, pan, ¿cierto? Y Belén, casa de pan. Para ser conformado un pan, vamos a sufrir dolores. Porque debe salirse el alma tiene que ascender. Eso lo vamos a explicar en el retiro. ¿Entiende lo que estoy hablando, hermanos? Entonces eso va a confabular para que se manifieste no un hijo de dolor como fue Benoni, sino viniera a la unidad de gloria en que el Padre y la paternidad se muestra. Y aquí hay 2 cosas, hermanos. La maternidad de la iglesia, la maternidad profética, tiene una meta, un fondo, y es que el alma se le salga. El alma es la que está bajo una naturaleza caída. El alma tiene que ascender y entrar en la paternidad de Dios, que es Israel en ese momento cuando le dice: no te llamarás Benoni, te llamarás Benjamín, el hijo de mi diestra. Los procesos de dolor tienen que tomar cabeza en Cristo. Tienen que tomar cabeza en Cristo para que Cristo se establezca a la diestra. Cuando los procesos de dolor no toman cabeza en Cristo y no se sale el alma, sino que queda la persona completa viviendo y manifestándose sin la disciplina y sin el tratamiento de Dios, es soltada la siniestra. Tema de campamento. Para volver, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de
vida. En ese pan no hay corrupción, porque ese es el pan que descendió del cielo. Los hijos de Israel vieron la señal, vieron el maná, vieron la señal, lo comieron, pero no entraron en la señal. Ese pan no los cambió. Seguían. ¿Entiende? El entrar en la señal te hace entrar en el proceso de la sabiduría de Dios. Es por eso que ayer entonces es un pan lleno de la sustancia de Cristo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne. ¿Cuál es el pan que nos va a dar? ¿Qué es lo primero que tengo que crucificar en el llamamiento del Señor? ¿Para qué? Para que mi carne cambie y pueda ser comido por otro, la cual yo daré por la vida del mundo. El Señor quiere que como casa aprendamos a comer, entrar en ese proceso de Dios en donde podamos comer de la gracia, de la carne de Cristo que hay en cada uno, para entrar en procesos mayores, en procesos celestiales. Amén. Gracias, Fer. Acá lo tengo. El pastor Fernando es una fuente de palabra y se me está arrancando para el retiro. Ya cuando yo escuché la siniestra de Dios, ya no quería decirle amén. Estamos en el borde, pastora, estamos en el límite, ahí estamos. Es que el retiro, este retiro es un retiro, bueno, el Señor va de gloria en gloria, ¿cierto? Y por eso era importante que termináramos ayer hoy. Y nos propusimos terminarlo hoy con la ayuda del Señor, porque en el retiro vamos a tocar la generación celestial. Y por eso que digo que el Señor va a llevar a los llamados de su nombre, porque el Señor, bendito su nombre, nos va a mostrar cómo ascender en esa generación celestial. Yo creo que el Señor, mediante en todo lo que se va a hacer, va a haber una manifestación angelical muy grande. Muy grande, una manifestación de ángeles muy grande, porque nos está llevando a eso. Va a ser algo muy, muy glorioso, y por eso ha habido tanta oposición, pero lo que el Señor va a hacer va realmente a ser tremenda la obra del Señor. Así que compartamos el pan, por favor. Pónganlo por acá, amados.